Que no se imaginan por dónde vamos a pasear por Málaga en este programa. No se lo imaginan, ¿verdad? Porque he puesto cerradillo, está mi compañero Ale cerrando, el plano está cerrado, es complicado. No le voy a dar ninguna pista. ¿Por qué? Pues porque se tienen que quedar a verlo. Esa copa es sobradamente conocida, lleva dando sombra mucho tiempo aquí en pleno centro de Málaga, mucha historia hay, no solamente en este árbol, sino en este conjunto ajardinado que nos recuerda a los antiguos jardines islámicos. Sí, estamos en Puerta Oscura y hoy paseamos por el conjunto. Los jardines de Puerta Oscura son obra del arquitecto malagueño Fernando Guerrero Estracha. Las hizo en el año 1937. Están situados en pleno centro de la ciudad. Este diseño del famoso arquitecto malagueño están justo detrás del ayuntamiento, en la ladera sur del Monte Gibralfaro, donde se encuentran la Alcazaba y el castillo. En sus aproximadamente 14.000 metros cuadrados, les invitamos a pasear por un espacio abierto a la naturaleza que combina vegetación con terrazas, paseos, pequeñas glorietas, todas ellas caracterizadas por su geometría que complementan el conjunto arquitectónico de la Alcazaba y hacen un equilibrio entre naturaleza y arquitectura que recuerda los tradicionales jardines islámicos. En el área oriental de la Alcazaba, entre la embocadura del antiguo túnel y el Museo de la Ciudad, el Museo del Patrimonio, el MUPAN, hay una zona compuesta por bancales. Es la conocida como Subida a la Coracha, cuyas zonas verdes también se entremezclan con la arquitectura y que comunican jardines de Puerta Oscura con la que era antigua zona de entrada a la barriada. En esos jardines disfruten de contemplar jacarandas, cipreses y otras especies botánicas, tales como la palmera canaria, el pino carrasco o la bugambilla. Antiguamente estaban las casas de Samito, casas de personas pobres, personas que no tenían... Era un barrio muy humilde. Barrio muy humilde. Pero Claro. dicen Muy que buenas personas, buenísimas, muy honradas, no lo que hay hoy. Ahí está. Pero ¿cómo eran las casas? ¿Eran bonitas? ¿Era un barrio bonito? Eran casas... Bueno, había barrios que estaban pero, muy buenos. pero es raro que hubiera piso ni nada de eso, nomás que casas bajas, de primera planta, corralones, es lo único que había. Corralones, que habían una cantidad de criaturas, es como entraba usted por un portal, subía una escalera y tenía un cuadrado así, todo eso aparte, ahí habían vecinos en todos esos lados. Los patios. Se le llamaban corralones, claro, personas pobres que no tenían remedio, no tenían medio de vida, que no fuera vida, compartiendo. Exactamente. Pero ahora, claro, la Málaga de hoy, por Dios bendito. No, Pero entonces ustedes se alegran que haya desaparecido la coracha, que... La coracha, hay algunas que existen. Hay algunas que existen. Pero le digo yo la verdad, está la vida como está, pero que hay personas que ya no se atreve uno incluso pasar por la calle esa. Porque hay personas, digamos... Que no son de fiar, ¿no? Según cree usted, ¿no? Hay muchas personas ya metidas, muchas clases de personas que verdaderamente no se pueden fiar de ir para allá. Y yo una vez pasé por allí, hará unos cuantos años ya, pasé yo por allí y de la Plaza de la Merced para arriba y le digo a esta, mira, vamos a pasar, pero ya no vamos a pasar para nada. Allí había unas personas que le miraba a uno y digo, malo. Aquí hay que salir... Esas energías, ¿no? Que no le gustan a uno percibir. Aquí hay que salir a cuatro patas. Aquí pero no. Málaga tenía cosas bonitas, como ahora sigue teniendo. Bonitas y buenas y personas buenas. ¿Y ustedes por aquí paseaban, por esta zona? Por esta zona, y Calle Lario y por pero en concreto por estos parques. Hablando porque aquí, donde está el vinaguero, había
una jaula de Eso canarios. eso era. Aquí había una jaula de canarios. Donde está el Vindaguero, eso Ahí había era una jaula de pájaros, muchos canarios. toda clase de pájaros. Sí, Qué sí. bonito. Sí, sí, estaba Lo muy que pasa es bonito. que lo quitaron y ya pusieron Pusieron la el estatua esa, Vindaguero. porque es histórico, porque eso es histórico. Es histórico. Hombre, y que Eso- también los pajarillos encerradillos Ya ven, ahí, habría que no le gustaría tampoco. Nosotros de Hombre, novio, claro, pero vaya que eso está... nosotros de novio veíamos los vinagueros con su camisita blanca, su fajón colorado, su gorrita, su pantalón negro, su penca de chumbo, Se vendía vinagre. la viñaga Vendía toda, y vinagre, se vendía, vendía. en aquellos tiempos, se vendía, porque las parejas, como en aquellos tiempos, las parejas nuestras se vendían. Pero claro, ya eso se ha ido con el tiempo normalmente. Sigue habiendo vinagueros, ¿verdad? Porque Bueno, ha siguen habido, con... Pero bueno, muy poco, muy hay poco. muy poco. Muy Ya lo poco, último, ya no. lo último que yo he visto en mi variedad, porque yo vivo ahí por la calle La Unión ahora, que aquello, lo último que había uno que ha sido el último que yo he visto ya. Hace ya lo menos 7 o 10 años que... Pero vaya, ya le digo a usted, precioso. Aquellos tiempos era precioso. Era una vida diferente a la de esta. Pero iba uno por cualquier lado, con toda su libertad, iba uno Que por antes cualquier... se pasaba mucha hambre, pero hoy no hay hambre. Ya, no, antes sí, antes había... Hoy no hay hambre. Estaba la vida que Antiguamente no- sí había mucha hambre. Y en aquellos tiempos muchos niños, los matrimonios, claro, lo que dice uno, no tienen distracción, pues eso es lo que hay. 4, 6, 8, 10 niños. Ella, la madre, ya tuvo por lo menos 12. 12 niños. Esa es la distracción. Eso que yo tenía, que bregaba, yo era la mayor y bregaba con todo. Se quedó descansando, por eso digo que la vida cambia mucho. Bueno, Pero la ustedes Málaga siguen- antigua, desde luego, mira, la Málaga antigua era muy bonita, muy bonita. ¿Y ustedes siguen paseando por Málaga? Sí, sí, ¿Te da sí, gusto verlo? Es que yo tengo que andar todos los días porque soy diabética, entonces Nosotros tengo que andar todos los vamos- días, no tengo más remedio. Pero Tenemos le que gustará andar, vamos por pasear, los ¿no? baños del Claro, Carmen, claro los que baños me del Carmen. Y por aquí, ¿qué les he visto yo Hemos sentaditos? subido el Sí, que a mí me hemos gusta subido el esto. castillo. ¿Habéis subido? Sí. Y hemos ¿Cómo está tenido el que hacer castillo? una Muy paradita, bien. porque ya la edad que Está tenemos, muy bien, 80 años, hay que hacer una paradita. Hemos Está subido estupendo, arriba. por Una Dios. vista, pero que está muy bien, el Una vista castillo está muy bien maravillosa. y todo esto está divinamente, hombre, Hemos- esto hemos estado ya ahí, sí, por no la parte- parece ni cuando yo tenía 14 ni 15 años, que para ya tengo toda la 80. parte de Ciudad Jardín, toda esa parte, todo ¿Qué? eso lo andamos nosotros todavía. Nos da gusto verles a Una ustedes, diferencia. de verdad. Ya le digo, diario, andando Yo no diario. quiero que veas en el porcono, Dígame usted. no pongas películas de los años 39, hija, por Dios. Ya te hemos Que visto. pongamos alguna más moderna. Más moderna No, y tan películas repetida, por clásicas, Dios. pero que sean bonitas, que Ay, sean. bien. Pero ya Pues esa petición que quede registrada. Eso- esas repetida, por Dios. esas películas ya nosotros, la edad nuestra, ya estábamos hartos de verlas, porque ya ves, nosotros en aquellos tiempos íbamos. Pues lo que vamos a hacer entonces es verles a ustedes, que van a salir en el próximo programa. digas. ¿Cómo lo ven? No me digas. Hombre, lo primero. Bueno, muchas Bueno, gracias. nada, Muy gracias. agradable hablar con ustedes. Hablar de los jardines de Puerta Oscura es obligatorio, pero también lo es hacerlo de la mano de la coracha. ¿Sabían que la coracha es un término militar? Sí, tiene origen árabe y significa camino de acceso a una fortaleza. Tiene sentido, ¿verdad? La Alcazaba de Málaga tenía 2 corachas, una terrestre, la doble muralla en cremallera que la une al castillo de Gibralfaro y que aún podemos decir que se encuentra en buen estado, y otra marítima que corría en pendiente por la ladera sur de la Alcazaba hasta llegar a la orilla del mar. Para muchos malagueños y malagueñas, la coracha no es esta muralla, es un pequeño barrio que queda en el recuerdo, que estaba compuesto por estéticas casas escalonadas, precisamente en esta zona, en la línea del camino de subida a la muralla, y que desaparecieron completamente en la última década del siglo XX. ¿Sabían que en una de ellas vivió sus últimos años de una forma muy modesta el poeta malagueño Salvador Rueda? La desaparición de la muralla sur del recinto dejó frente a las casas de la coracha un talud sostenido por la obra del muro que aún se conserva en parte. El lugar, la zona del jardín, ya hemos paseado por ella, es la de Puerta Oscura, que probablemente se llamara así porque ese fuera el nombre de la entrada a la Alcazaba por aquella zona. Hay denominaciones como estas que han quedado relegadas al jardín anexo del que ya hemos hablado y cuya arquitectura firmó Guerrero Strachan y que deja, digámoslo claramente, unas vistas gloriosas. Ahí está
están viendo, ese barrio, antiguo barrio, o mejor dicho, lo que fuera de ese antiguo barrio de La Coracha, que hoy en día son escalinatas y escalinatas y escalinatas, que les invitamos a subir y que les invitamos a disfrutar para contemplar vistas como esta que tienen desde aquí. Hay muchas más, sobre todo si se atreven a subir a esta Coracha, uno de los barrios más característicos y antiguos de la ciudad, que fíjense dónde se ubicaba, en pleno centro, cerquita de aquí, de lo que están viendo ahora, realmente lo que había era agua, era mar. De ahí que vivieran pescadores en este barrio de La Coracha tan turístico. Hoy en día sus escalinatas, porque dejó de ser Coracha, fíjense, hacía referencia a esta muralla, fortaleza que unía al castillo de Gibralfaro con la Alcazaba, de ahí el nombre de la barriada, pero que dejó de tener, se fue despoblando, dejó de tener función las casas y bueno, la muralla mucho antes, a finales del siglo XVIII, que fue cuando la Alcazaba empezó a perder su función militar y a caer en el abandono. Pues hoy este lugar emblemático, turístico que están viendo, les invitamos a visitarlo, claro que sí, para que sepan dónde estaba esa Coracha. Alguna casa queda, pero referencial, meramente referencial. Es un símbolo auténtico de Málaga esta zona. 2 siglos de historia acumularon las casas de ese popular barrio de La Coracha que tuvo su origen en la Alcazaba, un conjunto de casas blancas encaramadas a esa ladera del monte Gibralfaro y adosadas a la propia muralla, que aprovechaban las piedras de lo que fuera en su momento un gran bastión militar y del que hemos visto sus vistas, ya ganándole mucho terreno al mar, entonces mucho más cercano a esa muralla. Fue a partir de 1786 cuando la Alcazaba comenzó a perder su función militar. Ahí cayó en el abandono y sus cimientos, los cimientos de la muralla, empezaron a demolerse y a atraer a personas de baja condición social, o al menos de situación más modesta, hasta tal punto que, según y de acuerdo a algunos historiadores, sobre todo los historiadores de la época, incluso de la propia Unión Mercantil, lamentaban el estado en el que se encontraba un barrio en el que no había mucha higiene, mucha vigilancia y mucho menos alumbrado. Casas, digamos, que no tenían papeles ni nada, pero que ahí es donde vivían los pescadores antiguamente. ¿Y cómo eran? ¿Eran bonitas? Eran casas más o menos muy parecidas a las que hay allí, pero que allí que solamente quedan 2 o 3 nada más. Pero había, porque a mí me gusta la pintura y he hecho varias veces cuadros de La Coracha de fotografía antigua. Y la verdad que sí. Esto no había nada. Aquí lo que había es una tierra y nada más. Porque aquí justo aquí había un campamento militar. Había una base militar, por llamarla de esta forma. Aquí justo donde estamos nosotros grabando esto. Qué interesante. Y esas casas, ahora se habla del interés turístico que podrían haber tenido esas casas. Sí, claro, lo que ha sucedido es que las casas estaban tan mal puestas que estaban todas pegando a las murallas y le quitaban la vista a las murallas, que es lo que había, y ya está, nada más que eso. Desaparecieron en la década de los 90, me parece. Más o menos, no, de los 90 no. Desapareció de la época de 1940, 1950, ya empezaron a mostrar más las murallas y desapareciendo la... Sí, perdón, de los 90, quiero decir, del siglo XX, quiero decir, del siglo XX. Al principio del siglo XX ya empezaron a desaparecer poco a poco, ¿sabes? Y ya al final del todo sí recuerdo que fue década de los 90, ¿no? Ya que ya 90, que fue cuando se hizo la escalinata. Se ha hecho la escalinata, ya cuando ya se ha, digamos, se ha hecho todo lo que estáis viendo, porque esto era todo un descampado completamente, terrenos baldíos y eso es lo que había, y ya empezaron en los años 80, 90, ya empezaron a hacer todo esto. Los jardines de Puerta Oscura se arreglaron. Sí, se han arreglado todo, pero ya yo creo que a partir de 1919, cuando se hace el ayuntamiento, es cuando empiezan a darle ya todo esto otra visión diferente. ¿Y a usted le gusta esa vista? Sí, hombre, claro, me encanta, y además como pintor, que ya lo he pintado varias veces, muchas veces. ¿A Málaga? A Málaga, después a los 5 años de algo así, me vine para Málaga desde la línea. ¿Y qué Málaga encontró usted en aquella época? Bueno, más deteriorada que ahora.
¿Le gusta pasear por estos jardines? Hombre, claro que me gusta. ¿Qué es lo que tienen estos jardines? Lo primero que tiene es que uno puede hacer ejercicio. Uno sube escaleras, baja y eso, y cuesta un poco más de trabajo y no está todo el día sentado. ¿Y la belleza estética, la naturaleza, qué le atrae a usted? ¿La arquitectura de la zona? Me gusta desde cuando la vi en Semana Santa, que entonces era doña Celia Villalobos, la alcaldesa, que en la calle Carreterías allí sacaban hasta unos bancos de madera y allí como si fuera aquello de ellos, lo acotaban como si fuera de ellos. ¿Le gusta a usted Málaga en general y este jardín en particular? Hombre, también me gusta, cómo no. Todos los jardines tienen cosas muy importantes porque son plantas que no han sido de aquí, las han traído de fuera. Y entonces pues hay mucha variedad. Pues le agradezco su opinión, que siga usted paseando con mucha salud y muchos años por Málaga. No me puedo quejar. Pues me alegro. Recuerdo hace pero muchísimos años y según me cuentan, en la fortaleza esa vivían gente, muchos grupos de gente, vamos. La Coracha. No, la Coracha esa parte de ahí. Entonces aquí en la fortaleza. Esa es la fortaleza, pero ahí estuvieron viviendo, habían tiendas de campaña y demás. Cuando yo era pequeñito, vamos, había tiendas de campaña y bueno. Y la reforma que le hicieron estuvo muy bien también, el tema de la Coracha, que eso estaba muy dejado. Mucho más bonito antes que ahora, pero bueno, ahora está hecho. Sí, ¿no? Y están aprovechándolo, disfrutándolo y supongo que invitan. Todos los días subimos nosotros porque con el tema de los perros, yo vivo en la plaza y me viene muy bien el paseo por aquí. Claro, y supongo que es una oxigenación, ¿no? Con respecto. Sí, esto y la parte de atrás, que es muy bonita. ¿Recomienda algún punto, algún enclave? Es que este programa es como de turismo para malagueños, para conocer nuestra ciudad. Ten en cuenta que tiene muchos rincones, muy bonito. Si sube por la parte de atrás, hay sitios súper bonitos para ver el tema del atardecer, la mañana es muy bonita. Si subes temprano se ve súper bonito. Y por la tarde también tiene unos puntos estratégicos con unas vistas muy bonitas. Hay que venir. Hay que venir, por supuesto que sí. Y sin miedo, porque antes de esto estaba un poco más perjudicado con el tema de los inmigrantes que venían a asaltar a los guiris, porque aquí he visto yo de todo, la verdad. Pero ahora está bien, tranquilo, está mucho más tranquilo. Pues efectivamente, eran viviendas muy modestas las que albergaban en un principio la Coracha. Poco a poco y dada su ubicación, ya lo ven, en pleno centro histórico, fueron alcanzando cierto nivel, pero seguía faltando agua y seguían careciendo de alcantarillado. Según algunos historiadores, las edificaciones que estaban en primera línea ocultaban un interior que encerraba problemas de higiene y salubridad. Tanto es así que en el año 1821 el municipio, el ayuntamiento, sus gobernantes decidieron demolerlo. No todas las edificaciones, pero buena parte de ellas. La mayoría albergaban entonces a más de 400 vecinos, incluso la del propio cerro. Y con los escombros resultantes se hicieron canalizaciones como la del río Guadalmedina para proteger a los vecinos de sus periódicas avenidas. Hay una zona que siguen recordando, todas esas casas siguen en el imaginario colectivo de los más mayores, que recuerdan todavía el gran déficit por aquel entonces que existía en la ciudad. A partir de 1931, de la mano del político malagueño Ricardo de Orueta y de los arquitectos Palacios y Torres Balbás, se consiguió que la Dirección General de Bellas Artes adquiriera las casas y los solares para posteriormente restaurar y limpiar los muros de la Alcazaba, sobre todo de algunas viviendas que eran trepadoras, tenían plantas trepadoras y algunas propiamente en sí su arquitectura lo era porque nacieron de las ruinas. Las obras tuvieron un gran impulso en el año 1937 bajo la dirección de Juan Temburi, aunque no fueron hasta 3 décadas más tarde cuando se finalizó la recuperación del monumento. Se formularon por entonces la construcción de un ascensor para facilitar el acceso a la Alcazaba y ya medio siglo más tarde pues hubo que esperar para que pudiera entrar en servicio. Ya en la década de los 90 se construyó el túnel, se derribó la Coracha en su totalidad y en su lugar quedan esas escalinatas con senderos ajardinados que hoy están plagadas no solo de malagueños, sino de turistas.
Y hasta aquí nuestra visita de hoy. Podríamos prolongarla, pues imagínense, hasta el infinito y más allá, porque Málaga tiene muchos detalles que visitar y mucha historia que conocer, pero me quedo aquí, en este enclave, con la casa consistorial, la casona detrás, ese edificio de los arquitectos Rivera Vera y Guerrero Strachan del siglo XIX. Visítenla, disfrútenla y, como siempre, no dejen de vernos en Pasear por Málaga.